Señor, das gracias por esta noche. Das gracias por el don de la vida y tenernos aquí reunidos nuevamente. Te pedimos por todos los que están aquí y sus familias para que los protejas y los dirijas. Y por todos los que no han podido venir para que los traigas con bien o los protejas donde quieras que están. Ponemos en tus manos a nuestra parroquia. Ponemos en tus planos tu plan que pones al frente de nosotros con nuestros sacerdotes. Y te pedimos que nos dirijas y nos llenes de tu espíritu para siempre ser testigos de tu amor. Pedimos que esta noche nos des ojos, oídos y corazón de discípulos para recibir tu mensaje y fuera de recibirlo para transmitirlo. Y nos ponemos en tus manos a través de la intercesión de nuestra Santa Madre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. ¿Alguna pregunta la semana pasada? ¿Algún comentario? ¿Algo les pasó? ¿Qué cuentan? ¿Pregunta? ¿No? No se acuerdan. Oh, No lo escribí. no la escribiste. Bueno, si durante el tiempo se te viene, nomás me dices y la contestamos. Bueno, era sobre la... Hablamos de las marcas. Las marcas, sí. El 666. O sea, ¿qué pasa cuando una persona nace con ese número? ¿Qué pasa cuando una persona nace con ese número? Ajá, por ejemplo, si nació 6, el 6. Oh, nació el 6 de junio del 66. No, se salvó porque ya es 4, ¿no? No debemos irnos hasta el extremo de que todo eso es diabólico, ¿ok? En cuanto al, digamos que al tiempo de que naciste en ese día, pues no porque naciste en ese día eres hijo del diablo. ¿Sí? Luego, porque también una persona me dijo que su número de celular es ese, ¿no? Y yo pienso que depende de cómo tú lo tomes, ¿no? Ajá. Si es malo, pues malo va a ser. Obviamente, sí, pues, ¿qué digo? Tenemos que estar, digamos que, conscientes de lo que significa, conscientes de quién somos hijos y de quién somos siervos. ¿Ok? Tenemos que estar conscientes de que si ya tienes la marca de Dios, pues esa marca de Dios es más fuerte que cualquier otra marca. ¿Ok? Y no irnos hasta los extremos de ser muy escrupulosos de que entonces todo va a estar mal, porque qué tal vayas a comprar, no sé, unos limones no, mejor limones no, una fruta al súper, ¿verdad? Y llegas y vas a pagar y son $6.66. Entonces, ¿no te comes la fruta? Pues no creo, ¿no? Me pasó a mí. ¿Te pasó a ti? ¿Y te la comiste o no? No, pues no me di cuenta hasta que yo me había comido. Revisé el recibo y eso tenía. Ajá. ¿Te cayó mal la fruta? No. Ah, no te cayó mal, si ves, aquí no hay problema. ¿Ok? Exactamente. Hay cosas que en realidad pues sí son coincidencias, ¿verdad? No es que si Dios te trajo a este mundo en ese día, pues te va a traer al mal. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, yo tenía esa Esa curiosidad de... preguntado y Ok. yo dije, no lo creo. ¿De qué pasa y no es ahí? Porque si eso fuera así, entonces el primer perjudicado sería yo. Bueno, casi, porque la ordenación fue el 6 de junio. No fue el 16,
fue del 20, ¿no? Pero fue el 6 de junio. Ok. Ya ves. Entonces sí. No hay que llevarlo hasta un extremo de que todo es malo. Bueno, entonces, lo que hemos leído hasta ahora lo llaman las visiones innumerables porque, bueno, no hasta ahora, sino los últimos 2 capítulos, del 12 al 14. Porque hay visiones que son diferentes, ¿verdad? Las primeras están relacionadas primero con los 7 sellos y después con las 7 trompetas. Y vimos un poco de imágenes en estos últimos capítulos. Vimos al Cordero, vimos a la bestia, vimos a las otras bestias, vimos a los ángeles, vimos al dragón, todo esto, ¿verdad? Pero pues eran así como sueltos, pues. Entonces son las misiones innumerables porque están sueltas, ¿ok? Así como al azar. Y nos presentan todos esos diferentes personajes que están luchando en esta batalla de siempre del bien y del mal. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva desde el mar y del nivel de la tierra donde estaban las bestias, ¿ok? Nos lleva ahí a la montaña, pero nos lleva a la montaña de Dios, a la montaña Sión, que es donde se entiende que es donde mora el Señor y es donde va a estar la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. ¿Ok? En el capítulo pasado vimos cómo la segunda bestia tenía forma como de cordero también, ¿verdad? Pero era el falso cordero. ¿Ok? Vimos cómo esta bestia trataba de hacer todo similar al cordero verdadero para distraernos, para jalarnos, para alejarnos de Dios con las noticias falsas. ¿Ok? Entonces, parecía cordero, le dio el poder su jefe, su dragón, hizo muchas cosas que lo hacían ver como si fuera el cordero verdadero, pero no era. ¿Ok? No nos puso, pero a sus seguidores les puso una marca también. El 666 y todas estas diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar atentos siempre a tener presente de dónde es que estamos y cuál marca es la que tenemos para no dejarnos distraer. No dejarnos distraer. ¿Ok? Y entonces, vamos a ver, ahora en el capítulo 15, el nuevo juego de 7. ¿Ok? Y vamos a ver que este se va a referir, digamos que a la plenitud del juicio. ¿Ok? A la plenitud del juicio con las 7 copas. Con las 7 copas. Entonces, estos 2 capítulos de hoy nos van a dar una entrada para mirar qué es lo que va a ser el resultado final del conflicto, ¿ok? Siempre fortaleciendo la esperanza y la fe en nuestro Dios. La esperanza y la fe en nuestro Dios. Entonces, empecemos con el capítulo 14. Seguí mirando y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Y oí un ruido que venía del cielo, como el ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno. Y el ruido que oía era como de citaristas que tocaran sus cítaras. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144,000 rescatados de la tierra. Estos son los que no se marcharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios,
y para el Cordero. Y en su boca no se encontró mentira. No tienen mancha. No tienen mancha. Entonces, aquí en estos primeros versículos del capítulo 14, nos vuelven a nombrar a los 144,000. ¿Ok? ¿Se acuerdan que vienen de las 12 tribus y que eran 12,000 de cada una? Entonces, no nos quedemos únicamente con la parte literal de los 12,000. De pronto ustedes han escuchado la historia de este rey que tenía su reino, ¿no? Y lo estaba protegiendo, pero le llegó la noticia de que lo iban a invadir. Lo iban a invadir y que iba a ser pronto la invasión. Entonces agarró a su vigilante preferido, a su centinela, y lo mandó allá al tope de la montaña para que echara ojo y le informara cuándo era que lo iban a atacar. Y a los 2 días ahí viene corriendo en su caballo el centinela a ver al rey. Y le dice el rey, ¿qué pasó? Le dice, ahí vienen, señor rey, ahí vienen. Y dice, bueno, ¿y cuántos vienen? Vienen 100,001, señor. Dice, 100,001, ¿cómo hizo para contarlos tan rápido? ¿Qué pasó? Dice, no, es que yo vi a uno y detrás venían como 100,000. Okay. Estos 144,000 de cierta manera son así, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cómo se identificaban estos 144,000? ¿Cómo acabamos de leer? Con una marca. No, con la marca. Ah, claro. Con el nombre del Cordero y el nombre del Padre, ¿verdad? Ok. Y esa marca aquí la tenemos todos porque todos somos bautizados. Entonces con ese bautizo tienes esa marca en la frente, que no la puede ver nadie más que Dios. ¿Ok? Y ahí en el cielo pues será más visible, ¿ok? Es como lo escuchamos el miércoles de ceniza, ¿verdad? Entra a tu cuarto y tu Padre que ve en lo secreto sabrá. Igual con esta marca de Dios. Él ve la marca y eso es lo que nos hace parte de este grupo de escogidos, ¿ok? Y entonces también acordemos que los 12,000 vienen también relacionados con las 12 tribus de Israel. Porque desde siempre, cuando se profetizaron los exilios y las derrotas de Israel, merecidas por sus fallas contra la alianza, Dios siempre dijo que iba a restaurar a Israel, ¿ok? La Israel pecadora que fue esparcida por todos los pueblos vecinos, la va a restaurar. Vemos cómo después de David, después de Salomón, los primeros que invaden es al norte, ¿verdad? Las 10 tribus del norte, y se las llevan al exilio, y nunca volvemos a escuchar de estas 10 tribus, nunca. Se desaparecieron y quedaron desaparecidas en el exilio. Bueno, aquí en Apocalipsis, cuando nombramos a las 12 tribus, vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y cumple todo lo que promete. Y aquí en el juicio final está restaurando a esa Israel de siempre. ¿Ok? Y en este juicio final con el Cordero, obviamente se está estableciendo la nueva alianza, esta alianza eterna que empezó desde la pasión y muerte de Cristo, ¿no? Donde Él ofreció su sangre en el sacrificio perfecto del Cordero para sellar la nueva alianza. Entonces aquí dice, ¿cómo dice en la traducción de ustedes en el versículo 4? Roberto. 14:4. Estos son los que no se marcharon con mujeres. Los que no se mancharon con mujeres son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vayan. O está igual a la mía. ¿Alguien que la tenga diferente? Lo único que cambia es donde dice, pero dice intachables aquí en vez de... Ajá. Intachables, ok, intachables o castos, ok.
Entonces se habla también de castidad, ¿verdad? Virginidad y castidad. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? La virginidad y la castidad, las dos, son muy importantes en el cielo, ¿ok? Entonces, ¿qué es la virginidad? Miremos qué dice aquí el 16-18. No, el 1618 del catecismo. Ah, ya, virgen. Cristo es el centro de toda vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos, familiares o sociales. Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero, donde quiera que vaya. Y aquí nos habla de este versículo precisamente, el 14:4. Para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle, para ir al encuentro del esposo que viene. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida del que Él es el modelo. Como leímos en Mateo 19:12, donde dice que hay eunucos que así nacieron, otros que los hicieron y otros que se hicieron por el reino. ¿Ok? Entonces, la virginidad, el sacrificar la relación con un compañero o con una compañera, la relación de vida en el matrimonio por el Señor, es algo que tiene mucho valor, ¿ok? En el cielo. Y la castidad es igual, es la pureza sexual. En el 23:37 nos dice esto. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad, en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y la mujer. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. O sea que la castidad es la entrega completa, incondicional, fiel y libre de esposo a esposa. ¿Ok? De esposo a esposa. Cuando se puede integrar esta virtud y esta manera de vivir la sexualidad en la persona, entonces te hace una persona casta, una persona que vive su vida de acuerdo a las enseñanzas del Señor, y esta castidad también muestra la integridad de la persona y tiene un gran valor también en el cielo. ¿Ok? Entonces, miremos en el 16:20 qué nos dice. Aquí nos da más ejemplos. Del catecismo, 1620. Estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del Señor mismo, ¿ok? Por eso, tanto el matrimonio como la vida religiosa no deben salir simplemente de nuestro deseo o de nuestra debilidad y calentura, digamos, sino deben salir como respuesta a la vocación de Dios. ¿Tengo la vocación para ser esposo? ¿O tengo la vocación para ser religioso? ¿Tengo la vocación para ser una religiosa? ¿O tengo la vocación para ser una esposa? ¿Ok? Es Él quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. La estima de la virginidad por el reino
y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente, ¿ok? Mutuamente. Denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad. Elogiarlo es realzar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad. ¿Ok? Entonces esas son las dos diferencias. No es que una sea mejor que la otra, aunque San Pablo en su carta, no recuerdo cuál, dice que el soltero no tiene que preocuparse de las cosas del mundo, sino que se puede dedicar a las cosas de Dios, lo cual sería lo mejor. Pero no quitando la importancia a aquel que vive casado también, aunque tenga que dividir su atención entre las cosas del mundo, entre su familia y Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las dos son un regalo de Dios y porque las dos tienen su papel importante en la construcción del reino. Bueno, pero entonces Juan Pablo II, Una pregunta. No entendí muy bien. ¿Tú dijiste de la castidad en un matrimonio? sí, ser casto en el matrimonio. No Ser sé, casto no es, no tener relaciones, no, eso es ser célibe. entonces castidad es, Castidad es realizar, ¿cómo? Se me fue la palabra. Incluir tu sexualidad dentro de tu persona para que la vivas como un don para tu esposo. ¿Ok? Bajo la bendición de Dios. Y no ser incasta, digamos, infiel y perder esa pureza teniendo relaciones indebidas por fuera del matrimonio. ¿Ok? Una cosa es el celibato, que es el abstenerse de las relaciones. Otra cosa es la castidad, que es mantenerlas dentro del ámbito matrimonial bajo la bendición de Dios. O sea que la castidad no se puede emplear en el caso de los sacerdotes, ¿no es cierto? No se puede. No, los sacerdotes de cierta manera serían vírgenes, sí, célibes, son célibes. Célibe, claro. Ajá, serían célibes, exactamente. Pero hoy en día, nuestro mundo normalmente nos condena, nos ataca si practicamos la virginidad o el celibato, o la castidad, ¿sí? Porque cuando vivimos de esa manera, entonces, ¿cómo nos llaman? Santos. El santico, el tonto, el santurrón, el inocente, el que no tiene agallas para hacer otras cosas, ¿verdad? Y te atacan, ¿sí? Entonces San Juan Pablo II lo muestra como un tipo de martirio en esta actualidad. El vivir la virginidad o vivir la castidad lo muestra como un tipo de martirio. Entonces, en la Jornada Mundial Juvenil del año 2000, esa fue realizada en Roma. Y en uno de sus eventos, cuando iban a hacer el resto del Vía Crucis, lo hicieron en el Coliseo Romano. Y pues no vi la transmisión, más lo escuché aquí, lo vi aquí. Seguramente colocaron pantallas gigantes, ¿ok? Y en las pantallas estaban proyectando fotos de mártires del presente, de la actualidad, ¿ok? Aunque se nos haga raro, aún hoy en día hay gente muriendo por la fe. De que yo sepa, el más cercano pues fue el obispo en El Salvador, ¿verdad? El obispo Romero, ¿sí? Pero en Asia y todo eso ha habido muchos mártires todavía, y en otros lugares también, ¿verdad? Entonces, parte de su homilía la quiero leer porque es muy bonita. Entonces, no, si quieren no la sigan, simplemente escuchen. Queridos amigos, también hoy creer en Jesús, seguir a Jesús siguiendo las huellas de Pedro, de Tomás, de los primeros apóstoles y testigos,
conlleva una opción por él y, no pocas veces, es como un nuevo martirio. El martirio de quien hoy, como ayer, es llamado a ir contracorriente para seguir al Divino Maestro, para seguir al Cordero a donde quiera que vaya, según Apocalipsis 14:4. No por casualidad, queridos jóvenes, he querido que durante el Año Santo fueran recordados en el Coliseo los testigos de la fe del siglo XX. Quizás a ustedes no se les pedirá la sangre, pero sí ciertamente la fidelidad a Cristo. Una fidelidad que se ha de vivir en las situaciones de cada día. Estoy pensando en los novios y su dificultad de vivir en el mundo de hoy la pureza antes del matrimonio. Pienso también en los matrimonios jóvenes y en las pruebas a las que se expone su compromiso de mutua fidelidad. Pienso, asimismo, en las relaciones entre amigos y en la tentación de deslealtad que puede darse entre ellos. Estoy pensando también en el que ha empezado un camino de especial consagración y en las dificultades que a veces tiene que afrontar para perseverar su entrega a Dios y a los hermanos. Me refiero igualmente al que quiere vivir unas relaciones de solidaridad y de amor en un mundo donde únicamente parece valer la lógica del provecho y del interés personal o de grupo. Asimismo, pienso en el que trabaja por la paz y ve nacer y estallar nuevos focos de guerra en diversas partes del mundo. También en quien actúa en favor de la libertad del hombre y lo ve a un esclavo de sí mismo y de los demás. Pienso en el que lucha por el amor y el respeto a la vida humana y ha de asistir frecuentemente a atentados contra la misma y contra el respeto que se le debe. Queridos jóvenes, ¿es difícil creer en un mundo así? En el año 2000, ¿es difícil creer? Sí, es difícil, no hay que ocultarlo. Es difícil, pero con la ayuda de la gracia es posible, como Jesús dijo a Pedro. No te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, el Santo Padre, hoy literalmente Santo San Juan Pablo II, se da cuenta de que la Iglesia es consciente del mundo en que estamos, de todo lo que estamos viviendo y de los desafíos que conlleva el mantenerse firme en nuestra creencia. Pero también se presenta como una iglesia que da apoyo, que da compañía, ¿ok? Y nos dice la verdad de Cristo. Con Él todo lo podemos, porque Él se revela a nosotros, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo en el Apocalipsis. Él se revela a nosotros para mostrarnos que con Él sí se puede. Para que digamos como San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Ay, perdón, todavía estoy confundida en la diferencia entre virginidad y castidad. ¿Castidad es nada más para los matrimonios entonces? No se puede, una persona soltera no puede ser casta, entonces. Digamos que no, o sea, son lo mismo pero en diferentes situaciones. O sea, como es lo mismo, no es lo mismo. Es llevar el plan de Dios en tu vida de acuerdo a tu situación. Entonces, si no estás casada, debes mantener tu virginidad. ¿Por qué? Porque antes del matrimonio estás en relación con Cristo. Y las relaciones con Dios son todas vírgenes, como la de la Virgen María. Cuando estás casada, entonces parte de la alianza matrimonial es entregarte en cuerpo y alma a tu pareja. ¿Ok? Y entonces, para mantener esa alianza pura, vas a ser casta entregándote únicamente a esta persona y haciendo solo con esta persona una sola carne. ¿Ok? Esa es digamos que la diferencia. Los casados, entonces estás correcta, los casados son castos, los solteros deben ser vírgenes. ¿Ok? Pero los solteros no pueden ser castos porque se refiere a castidad que nada más la entrega total con esta persona. Exactamente. ¿Ok? Entonces, nosotros
nos podemos unir a estos que están marcados y seguir caminando con ellos, viviendo vidas de acuerdo a nuestra situación, virginales o castas, ¿ok? Virginales o castas. Porque entonces, ¿cuáles son los pecados contra la castidad? ¿Ok? Entonces miremos aquí en el Catecismo 2396, nos dice cuáles son los pecados contra la castidad. (2396) Entre los pecados gravemente contrarios a la castidad se deben citar la masturbación, la fornicación, las actividades pornográficas y las prácticas homosexuales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas 4 prácticas envuelven actividad sexual y la actividad sexual, de acuerdo a cualquiera de estas 4 prácticas, pues está por fuera del matrimonio. ¿Ok? Entonces tú me podrías decir, pero si un par de casados, si yo estoy casado y me masturbo, entonces no es problema porque ya estoy casado. Entonces no. ¿Por qué? Porque la masturbación conlleva a un placer egoísta, digamos, y personal, donde los dos no están entregados uno al otro, ¿sí? Entonces, la actividad sexual en el matrimonio es para la pareja, para que los dos estén envueltos, dándose el uno al otro en un completo don de sí mismos. O sea, un placer fuera del matrimonio. Exacto, exacto. Y si estás casado, un placer fuera del amor y la entrega a tu pareja. ¿Ok? ¿Y cuáles son las ofensas contra la dignidad del matrimonio? Entonces, el adulterio y el divorcio, la poligamia y la unión libre son ofensas graves a la dignidad del matrimonio. ¿Ok? ¿Por qué? Nuevamente, porque todos estos pues no tienen la bendición de Dios. ¿Ok? No tienen la bendición de Dios. Están por fuera del mandato de Dios para vivir en pareja. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que acabamos de leer, ¿verdad? Seguir al Cordero a donde Él vaya. Seguir al Cordero a donde Él vaya. ¿Ustedes han andado por caminos destapados? Por caminos no pavimentados. Por trochas. Bueno, ahí se me salió el colombiano. Se me salió ¿Cómo? Terracerías. Brechas, terracerías. Colombia se dice Empedrados. destapadas. Caminos destapados, sí. Empedrados. Una terraza para nosotros es arriba en el edificio. Nosotros también. Ajá. Bueno, en un camino de esos. ¿Se han andado por un camino de esos? Y si van detrás de otro carro, ¿de qué quedan untados? Del polvo que levantó el de adelante, ¿verdad? Y te lo comes y lo hueles y todo. Exactamente. Entonces, debemos buscar al final del día nuestro estar cubiertos del polvo del Cordero. ¿Ok? De que vayamos llegando al Cordero y que lo sigamos de tan cerca que todo el polvo que Él levanta al caminar, entonces nos cubra a nosotros. ¿Ok? Vamos a seguir el Cordero a donde Él vaya. O sea, que vamos a vivir unas vidas que siguen fielmente el modelo de la vida que nos mostró el Cordero. Está como de para arriba ese desafío, ¿verdad? Porque es bien difícil. Nuestra debilidad, nuestra humanidad nos hace distraernos muchas veces. Pero ahí está la misericordia de Dios para regresar, para fortalecernos, donde Él nos agarra nuevamente de la mano y nos jala al camino nuevamente. ¿Okay? Cuando nos sacudamos y el cordero y su polvo no nos esté cubriendo, entonces acerquémonos nuevamente porque Él con gusto nos va a aceptar. Bueno, sigamos. Luego vi a otro, seguimos en el 6. Luego vi a otro ángel
que volaba por lo alto del cielo y tenía una buena nueva eterna que anunciar a los que están en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Y un segundo ángel le siguió diciendo: cayó la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino del furor. Un tercer ángel lo siguió diciendo con fuerte voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo, ni de día ni de noche, para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. Aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego oí una voz que decía desde el cielo: escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Sus obras los acompañan. Entonces, tenemos también estos tres ángeles, y de cierta manera nos presentan a los tres sitios donde encontramos la iglesia, ¿ok? Nosotros aquí somos parte de la iglesia militante, que está en la lucha entre el bien y el mal, en camino hacia el cielo. Tenemos la iglesia en el cielo, que ya es la iglesia triunfante, porque son todos los que han triunfado esta batalla y están en la presencia de Dios. Y entre los dos tenemos la iglesia purgante, que es la iglesia que está en el purgatorio, que es la iglesia que está en sufrimiento. ¿Ok? La iglesia que está en sufrimiento. Entonces todos sabemos que el 1 de noviembre celebramos a todos los santos, ¿verdad? Y el 2 de noviembre celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos, ¿ok? ¿Por qué? Porque hasta que, digamos, la iglesia no tenga bases para nombrar los santos, no podemos tener la seguridad de que están gozando del cielo. Entonces, es nuestra obligación orar por ellos, ¿ok? Es nuestra obligación orar por ellos, porque de esa manera su periodo de purificación de cierta manera se puede acortar para que ya salgan de la penitencia en el purgatorio y salgan al cielo, ¿ok? Nunca nadie que esté en el purgatorio va a salir para el infierno. Eso es un camino de una vía nomás, ¿ok? Un camino de una vía. ¿Y por qué necesitamos esta purificación? Alfredo, ¿me puedes leer 1 Corintios 3, 12 al 15? Y Roberto, ¿puedes alistar 1 Pedro 1, 6, 7? 3, 12 al 15. Amén. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Roberto, 1 Pedro 1, 6, 7.
Por esto estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está la necesidad de la purificación. Si la mayoría de tus acciones fueron hechas en oro, digamos, ¿ok? O sea, fueron hechas según el modelo de Jesús, entonces no va a haber mucho que purificar, no va a haber mucho que quemar. Pero si la mayoría fueron hechas en madera, entonces va a haber mucho que quemar, mucho que purificar, ¿verdad? Por eso siempre debemos orar por nuestros muertos, para que si están en el purgatorio, reciban el perdón de Dios final, reciban su purificación y sigan al cielo. Y la iglesia nos enseña, perdón Lili, nos enseña que no hay oración que se pierda. Entonces, si yo oro digamos que por mi mamá, ¿ok? Pero resulta que mi mamá ya está en el cielo. Bueno, esa oración que iba para ella, pues digamos que toma un desvío y sigue, y se va, no sé, con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, o con alguien que yo no conozca, ¿verdad? Que esté con una alma del purgatorio, ¿ok? Por eso siempre debemos pedir por las almas del purgatorio. ¿Lili? Sí, justo ya me contestó. Y quería saber hasta cuándo uno debe de orar por ellos. Orar incesantemente porque no sabemos cuándo, ¿ok? Mentiras. Contó una historia a un padre de que una señora vino a él cierto día, poco después de que había muerto, creo que era su marido. Y que pues, ¿qué hacía? Que ha tenido un sueño con él y que le había dicho a él, ora por mí, que pues necesito de tus oraciones. ¿Ok? Y que después, con unos 2, 3 años, volvió la señora. Le dije, oiga padre, imagínese que tuve otro sueño con mi esposo. Y me dijo, ya no te preocupes, ya no necesito más oraciones. Ya estoy en paz. Un regalo para ella, un regalo. Entonces, si nos llegara una revelación así, bueno, pues, ¿qué más que eso, verdad? Pero si no, vamos a seguir orando por ellos. Entonces, debemos tratar de orar, digamos que por mi mamá y por todas las demás almas del purgatorio. ¿Sí? De cierta manera. También escuché a otro padre decir que si ya los difuntos por los que tú oras ya están con el Señor, las oraciones que tú haces por ellos se te regresan a ti como adeptos para cuando se llegue tu hora. No sé qué tan real es eso. Quién sabe, ¿verdad? No te sabría decir cuál de los dos esté correcto, pero lo que los dos están diciendo es que las oraciones nunca se pierden, ¿verdad? Nunca se pierden. Y en todo caso seguimos orando unos por otros, ¿ok? Oramos unos por otros. En Segunda de Macabeos creo que señala algo. En Segunda de Macabeos es el único sitio directamente donde dice que hay que orar por los muertos, digamos que literalmente, ¿ok? Pero aquí nos da una descripción del purgatorio, ¿ok? Se van a salvar, pero van a sufrir por este fuego, que es un fuego que a pesar de que cause dolor, ¿sí? Es un fuego que purifica. Es un fuego que purifica. Como es aquí después, es un fuego que causa dolor, pero al mismo tiempo alegría. No sé si se acuerda usted del padre Vianney que estuvo aquí. John, sí, claro. Bueno, él cuando nos confesamos, al final de nuestra confesión le decía, ofrece tu Eucaristía del domingo por los difuntos. Es la mejor manera de orar por ellos o ayudarlos. Claro. Cada misa la podemos ofrecer por ellos, sí, cada misa. Entonces, el pecado
es perdonado. Si tú te acercas a recibir el sacramento de la reconciliación, puedes estar seguro de que tus pecados han sido perdonados. Pero lo que no se borra son las consecuencias que deja este pecado. ¿Ok? No se borran las consecuencias. Esas son las que pagaríamos, digamos, si queda algo pendiente en el purgatorio. ¿Sí entendemos esa diferencia? Ok. Sí, pero me acordé, ya ve que el padre en el retiro el sábado mencionó que de cómo Rubotsky, o como la de la imagen, ¿cómo se llama? Perdón, la Santa Faustina. Santa Faustina, ajá. Dijo que ella fue al purgatorio, pero hubo un momento en su libro que ella explica cómo ella podía ver sus pecados en su cuerpo. Entonces, ¿esos eran pecados que todavía tal vez no había confesado? ¿O ahí se queda como marca en nuestra alma, aunque estén confesados los pecados? Sí, te explicas. No estaría muy seguro, pero yo creo que de pronto quedan como marcas, quedan como cicatrices, ¿no? Es como esta otra historia, ¿no? Que había un niño que era muy bravucón y respondía y se ponía iracundo muy fácil. Entonces el papá le dijo, mira hijo, vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que te pongas así, entonces vamos a clavar una puntilla aquí en esta cruz. ¿Ok? Y después, cuando caigas en cuenta de lo que estás haciendo, cuando perdones al que te ofendió, o cuando te perdonen a ti también, entonces los vamos a ir quitando. Y miremos de aquí a 6 meses cómo está esta cruz. Entonces llegaron al final de los 6 meses y en el transcurso, pues, puntillas entraban y salían, ¿verdad? Y a los 6 meses, pues ya no había ninguna puntilla. El día que fueron a mirar, le preguntó el padre al hijo, ¿no? Bueno, ¿qué ves, hijo? Y le dice, no, papá, pues no veo ninguna puntilla, no veo ninguna puntilla. Le dice, ok, hijo, qué bueno que ya no hay ninguna puntilla, pero ¿qué ves ahí? Dice, no, pues veo un pocotón de huecos. Dice, sí. Esas son las consecuencias que dejaron todos los pecados que cometiste. Entonces, pues digamos que dejan marca, ¿no? Por un lado dejan una lección para que ojalá no volvamos a caer, pero dejan alguna marca. Y yo creo que cuando ella decía que veía sus pecados, tal vez lo que más veía era tal vez que no se habían purificado completamente esos pecados y que de alguna manera tenían que purificarse. Y interesante, ¿no? Que ve que son digamos que las mentiras negras, pero también las mentiritas piadosas, ¿verdad? Porque ella dijo que hasta las cuestiones leves también se veían ahí. ¿Sí? Entonces, igual que como ella lo vio, que lo podemos pagar ahorita, pues podemos empezar a pagarlo, ¿no? Y nosotros los esposos, pues hace rato empezamos. No, mentiras. Entonces, pero acuérdense también de lo que vio, de la justicia de Dios, de que no es que vas a pagar aquí y vas a pagar allá, ¿ok? No. La misericordia es lo primero y después, pues, si hay consecuencias, ok, las tienes que pagar, pero solo las vas a pagar una vez, no 2 veces, ¿ok? No 2 veces. Yo siempre pensaba que uno cuando estaba en el purgatorio no sufría, no iba a sufrir. Pero ahora me acordé de lo del padre el sábado, mostró llamas en el purgatorio. Entonces dije, wow, ¿tú no vas a sufrir en el purgatorio? Pues el purgatorio es lugar para purgar, para purificar. Sí. Pero dicen que es mejor pagarlos aquí en vida que en el purgatorio. Bueno. Con que lleguemos, aunque Así es, purgatorio. No, sí, dicen, por eso que le puede uno decir a Dios. Lo puedo decir aquí, pero pues no sabemos, ¿verdad?
Lo único que tenemos que tener cuidado de qué le pedimos a Dios. Pero como acaba de decir usted, queda la huella. Sí, claro. Claro que queda la huella, pero lo que quiero pensar es que una vez purificado, ahí se debería borrar, digamos, de cierta manera, ¿verdad? Y lo único que va a quedar es la marca de Dios. ¿Sí? Porque ya purificado, pues ya te quitó todo, ¿no? Si tú metes una piedra de oro, digamos, en el fuego para sacar el oro nomás, pues todo lo negro se va quitando, ¿verdad? Todo lo que no es oro se va quitando y al final queda el puro amarillo brillante, porque ya todo el resto se fue. ¿Sí? De esa manera. Entonces sí, el purgatorio es doloroso, porque cualquier purificación es dolorosa. Incluso aquí, en vida, es doloroso. ¿Por qué? Porque si te llega una enfermedad, pues lo más seguro es que vas a tener dolor. Si tienes que ir a pedirle perdón a alguien, pues vas a como que a sufrir un poco, ¿no? De pronto de que te maltraten, de que no te acepten, de que no te crean. Así como nos comentó él de la hermana, ¿verdad? Que uno de sus mayores dolores era que no le creían y no podía hacer nada para que le creyeran. ¿Ok? Entonces, pues, digamos que va de dolor a dolor. ¿Sí? Yo Va. un día trabajando, ahorita que usted mencionó eso de las huellas que quedan, un día trabajando estaba limpiando un cenicero, la persona fuma mucho. Y se me vino a mí a la mente automáticamente, ¿así sabe el pecado? Porque por más que le tallé a ese cenicero, no se me quitó la huella. Me imagino los pulmones, ¿verdad? Pero a mí en la mente así automáticamente trabajo sola y pienso muchas cosas y solita. Y automáticamente se me vino a la mente, así se me pecado, que por más que le talles y hasta le rasques con algo, ¿verdad? Y ahí está la huella y es un recipiente de porcelana. Aún así la huella ahí está. Y a mí se me vino el pecado. La primera cosa en la mente. Yo quisiera pensar, esto no es enseñanza de la iglesia, pero quisiera pensar que el pecado en sí es así. Él no se quiere borrar porque el pecado ¿de quién viene? Del diablo, ¿verdad? Y él quiere mantenerte ahí. Entonces quiere que siempre lo veas para que no se te olvide. Entonces por eso siempre queda la mancha. Pero yo veo ahí entrar la misericordia de Dios, que te dice, hey, tú no eres así. Ese pecado no te define. Yo te lo perdono. Pero ¿qué pasa Y haz reparación. Sí. Y quedó reparado. ¿Y qué pasa cuando se comete el mismo pecado una y otra vez? Yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué Me he pasa? preguntado muchas veces. Sí. ¿Qué pasa? Que tienes que ir a pedir perdón una y otra vez. Pero, por ejemplo, Y siempre tener presente esa misericordia de Dios y sentirte perdonado. Bueno, yo te lo digo por experiencia personal. Porque en mis 59 años de vida he ido a confesarme muchas veces de lo mismo. ¿Ok? Entonces en mi inteligencia decía, no, tengo que ir a ir con un padre diferente porque así ya le dije, le voy a decir lo mismo. Hasta que se me acabaron los padres. ¿Y ahora dónde voy? ¿Ahora dónde voy? Sí, exactamente, ¿no? A Colombia. porque yo escuchando... Pero, bueno, déjame terminar esto. Sí. A Colombia. Entonces, hasta un padre finalmente me dijo, siéntete amado. Siente el amor del Padre. Y siente que el Padre te está diciendo que tú eres incapaz. Y deja de tomar tu pecado como tu responsabilidad. Entrégaselo a Dios de verdad. Y Él se va a encargar de eso. Porque tú no puedes. Si tú pudieras, ya lo habrías hecho. Tú no puedes. Entonces deja el orgullo, porque eso es orgullo. ¿Sí?
yo tengo este pecado y yo lo tengo que vencer porque yo amo a Dios. No, muchas veces caemos en eso. Y eso es orgullo. Entonces, lo que tenemos que decir es, yo caigo en esto y soy impotente, soy incapaz. Señor, me entrego a ti para que seas tú. Y tu gracia me basta. Como dice también aquí en la Biblia. Tu gracia me basta. Bueno, es al revés. Porque San Pablo le está diciendo a Dios, quítame esta espina que tengo en mi costado, ¿verdad? Dios le dice, mi gracia te basta. Entonces, muchas veces, cuando estamos en esa situación de que tenemos que venir una y otra vez a confesarnos de lo mismo, más que el pecado, más que mirar el propio pecado, tenemos que mirar dónde está mi orgullo y dónde está mi posición con Dios. ¿Ok? ¿Dónde está mi posición con Dios? En el momento en que llegue a vencer mi orgullo y dejar a Dios ser Dios, se te va a quitar ese peso encima. ¿Ok? Se te va a quitar. Yo he hecho unos grandes avances. No del todo, pero sí grandes avances en eso. Ahora sí, ¿qué me dices así? Yo, como usted dice, ¿verdad? Por mi mente pasaba, ¿no? Pues que ya cumplí este pecado con ese sacerdote, ¿no? Y a mí me gustaría decirle a otro, porque pues al mismo sacerdote como que, ¿qué está pasando? Y escuchando algunas pláticas de otros sacerdotes, ellos comentan, ¿verdad? De que confesar lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el tiempo, pues el pecado es más grande. Es la debilidad en la que nosotros estamos cayendo, y es lo que a mí me pasaba hasta mi niña, la mayor, que tenía 7 años, eso ya son hace 10 años que dejé ese pecado, ¿verdad? Pero ese sacerdote decía que ¿por qué volvemos a cometer los mismos pecados si ya lo confesamos? Y uno dice, no, pues Dios me va a perdonar, yo lo vuelvo a hacer. Así se la pasa uno toda la vida diciendo lo mismo, y él comentó que eso no está bien. Porque te confías en que Dios te va a perdonar y sigues haciéndolo, y te mueres y crees que Dios ya te perdonó, pero tristemente no. Tristemente no te perdonó, porque como usted acaba de decir, quedó la huella. Y yo lo veo en ese cenicero y se me quedó muy metido en mi mente ese cenicero, que esa huella no se borra y es el pecado. Exactamente, y es correcto, ¿ok? Pero, como te decía, ¿cuál es el pecado mayor del cual no estoy consciente? ¿Ok? Porque, digamos, obviamente no vamos a tentar a Dios, ¿verdad? Tentarlo de que, tú me perdonas cuando yo te diga, entonces yo hago lo que quiera. Todo eso tiene que ver con el orgullo. Todo tiene que ver con el orgullo. ¿Ok? Entonces, si estás cayendo, depende por qué estés cayendo, ¿verdad? Ahí va a estar o no va a estar el perdón de Dios. Si estás verdaderamente arrepentida de algo y vuelves a caer, eso significa que eres débil, no necesariamente que no estés arrepentida. ¿Ok? Pero si tu interés es realmente cambiar, porque si estás arrepentida, pues poco a poco el Señor te va a ir dando la fortaleza. La fortaleza de saberte incapaz y de dejar que Él te limpie. Porque, digamos, un alcohólico, ¿ok?, que bebe todos los días, cuando le llegue la luz, bueno, ha habido algunos que de un día para otro lo dejan, ¿ok? Pero no la gran mayoría. La gran mayoría les llega ese llamado y empiezan a tratar de dejarlo. Y te puedes venir a confesar, padre, yo soy alcohólico y me acuso de mis borracheras. Y te perdonan. Pero al tercer día ya no te aguantaste más, tu cuerpo te llevó. ¿Ok? Entonces, ojalá con la gracia de Dios, el espacio cada vez se va haciendo más largo. Hasta que finalmente, por gracia de Dios, Él lo conquistó y te lo quitó.
¿Ok? Porque sí estabas arrepentido, pero fue un proceso de limpieza. ¿Por qué? Porque pues cuesta, duele, es un fuego que duele. Si tu cuerpo está acostumbrado a algo, pues duele dejarlo. ¿Ok? Duele dejarlo. Hay, hay como, por ejemplo, estamos dando el ejemplo del alcohol. ¿Ok? Pero beber alcohol no es pecado. Claro que no. Pero el pecado, ¿cuál es? El pecado es abusar del alcohol. Abusar. Porque es adictivo o porque te pone loco. Pues las dos. Pero entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el café. Ajá. Yo tomo todos los días. Bueno, ahorita no estoy tomando, pero bueno, tomo todos los días. 2, 3 tazas a lo mejor, máximo, pero tomo todos los días. Entonces eso es pecado. Yo creo que se pudiera llegar a convertir en pecado si te está llevando a hacerle daño a alguien para tú poder tomarte el café. Okay. Igual el vino, o no el vino, cualquier tipo de alcohol. ¿Ok? ¿Y qué pasa si cuando uno se confiesa, ¿verdad? Y el Padre, pues ya Dios nos perdona todo, y todavía no sentimos la culpabilidad? ¿Cómo trabajamos ahí? Ahí tenemos que trabajar en el orgullo, porque eso es orgullo. Es orgullo de que, Señor, me confieso de que, no sé, traté mal a Lili, ¿ok? Le digo al Señor. Y a través del Padre el Señor me perdona. Y yo salgo y digo, ya me perdonó el Señor, pero no, yo la traté mal. Y pues ella no me va a perdonar, o no sé qué voy a hacer. Y no, yo no puedo vivir con eso. Y no lo acepto ese perdón. Entonces, ¿quién es más importante? ¿Tú o Dios para aceptar o no aceptar su perdón? O sea que casi todo es como trabajar en el orgullo. Total, porque el orgullo viene, ¿cómo se dice?, disfrazado de muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo digo que de pronto soy humilde, que la ofendí, ¿verdad? Entonces digo que voy a ser humilde y no le voy a hablar para no molestarla. No, eso es mi orgullo que no me deja, eso no es humildad de mi parte. Es el orgullo que me hace protegerme. ¿Sí? Entonces el orgullo nos afecta muchísimo. Muchísimo. Yo una vez le dije eso a un padre. Incluso creo que fue el padre José Luis. Le dije, padre, pero es que ¿cómo es que Dios me va a perdonar tan fácil de tantas borracheras? Me dijo, bueno, ¿y quién es más poderoso, usted o Dios? Y yo, me quedé sin respuesta, pues sí. Me quedé sin respuesta. Entonces, hay que tener cuidado con ese gran enemigo del orgullo. Es muy astuto el diablo para a través del orgullo meterse en ti de diferentes maneras. Entonces, si no lo reconocemos, pues volvemos a pecar. Claro. Porque el orgullo te lleva a eso. El orgullo te lleva a decir, por un lado, pues Dios te perdona, y por otro lado te va a decir, acuérdate que tú no puedes vivir sin eso y tú eres más poderoso que nadie. Y es muy difícil conquistar el orgullo, muy difícil. Para nosotros, digamos que es prácticamente imposible. Él lo puede hacer por nosotros cuando se lo entreguemos. ¿Okay? O decir, yo ya me confesé, ya lo perdoné, ya él sí no me perdona. Exactamente. También lo mismo, ¿no? Exactamente. Ese orgullo lo bueno. Sí. Y pues ahora que lo pienso, yo creo que nunca me he confesado de ser orgulloso. ¿Alguno de ustedes se ha confesado de eso? Yo sí, bueno, nada más lo digo por mi orgullo, ¿no? No estoy hablando del orgullo mexicano, ese no estoy hablando de ese orgullo. Claudia. Ya se me olvidó. Oh. Como lo que había comentado Bruno acerca del café. Porque yo tengo muy en mente, creo yo, pero dígame si estoy mal, que si hacemos algo que es dañino para nuestro cuerpo,
por ejemplo, cualquier tipo de adicción es dañina para el cuerpo. Eso es pecado, ¿no? Porque el cuerpo le pertenece, somos templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, claro. Obviamente que sí. Obviamente que sí. Si te empieza una gastritis por alcohol, por café, bueno, pues tienes que cuidarte, ¿no? De dejar el café. O algo así, ¿verdad? Pero eso es pecado, ¿no? Entonces, sí. El abuso es pecado, sí. El abuso es pecado. Todo lo que te hiera a ti o al prójimo o tu relación con Dios es pecado. El PRI y el PRD. No. El pan en sí no es pecado, el pan del tartamudo sí. El pan. Bueno, entonces vamos a comer pan.